In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Continuamos con esta sesión del seminario afrontando lo referente al don del Espíritu Santo de temor de Dios. Acordaos que habíamos comenzado esta amplísima serie de artículos, 12 artículos nada menos, sobre el don del Espíritu Santo de temor de Dios, que, como ya habíamos visto el otro día, está vinculado a la virtud de la esperanza. Si la ciencia y el entendimiento perfeccionaban la fe, el temor de Dios perfecciona la esperanza. Lo que pasa, ya os lo había comentado, que Santo Tomás en los primeros artículos, hasta el 9º, no va a tratar explícitamente el temor de Dios como un don, porque el tema es suficientemente complejo como para tener que dilucidar primero una serie de cosas sobre la noción de temor de Dios. Acordaos que la clave de todo esto, en el artículo 2, que era tan sumamente importante, había hablado de las diversas clases de temor. Os lo recuerdo brevemente porque lo que va a hacer ahora en muchos artículos es profundizar en esas diversas clases de temor. Acordaos que por una parte estaba el temor mundano, que es que tú temes perder bienes materiales porque has puesto en los bienes materiales tu fin último, y obviamente ese tipo de temor siempre es malo. Estaba el temor servil, con el que tú temes el castigo, y eso en principio puede ser bueno, porque digamos el castigo es consecuencia de una culpa, con lo cual temer el castigo entonces está en relación con temer esa culpa, aunque propiamente lo que tú estás temiendo es el castigo. Pero veremos que hay una valoración del temor servil, aunque evidentemente debe mejorarse, y ya veremos cómo debe ser purificado. Y el temor filial, que es el temor propiamente bueno, que es el temor he dicho antes el temor servil, es el temor de la pena. Tú temes una pena que es consecuencia de una culpa. El temor filial es propiamente temer la culpa, temer la ofensa a Dios, temer ofender a Dios por el amor que tienes a Dios, eso lo veremos, ese es el temor filial. Y el temor servil es el temor de la pena. Tú lo que temes sobre todo es que te caiga un castigo, que te vengan las consecuencias y que padezcas una pena. O sea que estos tres tipos, acordaos: temor mundano, temer perder bienes, perder felicidad material, perder las cosas, diríamos, de este mundo; temor servil, temer sobre todo el castigo, temer la pena, el castigo y la pena es lo mismo; temor filial, temer la culpa y por tanto temer la ofensa a Dios, y eso ya vamos a ver que está muy relacionado con la caridad. Por eso Santo Tomás va a ir profundizando en cada uno de estos temores antes de hablar del don de temor como don del Espíritu Santo. Como hay bastantes artículos, vamos a fijarnos sobre todo en el argumento de autoridad y en la parte principal. Bien, fijaos que aquí respecto al temor mundano, dice en el argumento de autoridad, está lo que dice el Señor: no temáis a quienes matan el cuerpo. Es decir, el temer a quienes matan el cuerpo sería simplemente poner como el mayor temor la pérdida de algo material, aunque sea el cuerpo. Y dice Santo Tomás, con esas palabras se proscribe el temor mundano. Pues bien, nada que no sea malo está divinamente prohibido. Luego el temor mundano es malo. O sea, entendámoslo bien, no es que haya que desear que nos maten el cuerpo, pero tú no puedes poner como último temor el temor a perder la vida material. Primero porque la vas a perder de todas maneras, con lo cual, digamos, no es cuestión de ponerse histérico por eso, pero tú no puedes poner ahí el máximo temor, porque fijaos que esto hay que entenderlo en el sentido que alguien tiene tanto miedo a perder el cuerpo que prefiere perder a Dios antes que perder la vida material. El cristiano está llamado a lo contrario: el antes morir que pecar. Quiere decir que estás dispuesto a perder la vida material
antes que perder a Dios. Lógicamente todo esto depende de dónde hayas puesto tu fin último, dónde hayas puesto el objetivo último de tu vida. Si tu objetivo último de tu vida son los bienes, pues preferirás perder cualquier cosa antes que perder los bienes. Obviamente en todo esto siempre hay que tener presente lo que ya vimos en su momento, cómo alcanzamos ese fin último, cómo determinadas cosas nos ayudan para el fin último, cómo hay que actuar también conforme a la prudencia. Está también, digamos, hay un amor correcto, y lo veremos, al propio cuerpo, pero que tiene que estar sometido siempre al amor de Dios. Por tanto, el temor mundano, el poner el bien material por encima de cualquier otra cosa, es una cosa que debe ser rechazado. Bien, Santo Tomás aquí explica, recuerda este principio digamos, que ha salido tantas veces: los actos morales y los hábitos se especifican y reciben nombre por los objetos. El objeto propio del movimiento apetitivo es el bien final. Por eso todo movimiento del apetito sensible recibe del propio fin su especie y su nombre. Fijaos que con el ejemplo va a estar muy claro. Si alguien llamara a la codicia amor al trabajo, porque los hombres trabajan por codicia, no le daría el nombre adecuado. Por los codiciosos no buscan el trabajo como fin, sino como medio, buscan las riquezas. O sea, si alguien es codicioso, trabaja, pero no es que su objetivo último sea el trabajar. Su último objetivo son las riquezas. Dice, por eso la codicia se denomina rectamente deseo o amor de las riquezas, lo cual es un mal, porque ha puesto su objetivo último en las riquezas. Tú puedes ver la riqueza simplemente como un paso para hacer el bien o para agradar a Dios, pero eso no sería codicia, mientras que codicia es poner el fin último en las riquezas. En el mismo sentido, se llama propiamente amor mundano aquel por el que uno se apega al mundo como fin último, y así el amor mundano es siempre malo, porque tú has puesto el mundo, las riquezas, lo que sea, como fin último. Pero el temor nace del amor. Fijaos que este principio nos va a salir continuamente. El temor nace del amor, así como sea el amor, va a ser el temor, ya que el hombre teme perder lo que ama, como demuestra San Agustín en el libro de las 83 cuestiones. Por eso el temor mundano procede del amor mundano, como de una raíz mala, y por eso es siempre malo. Creo que el argumento es muy sencillo. Como en el amor mundano tú buscas el mundo, las riquezas, la fama, como tu objetivo último, tienes miedo de perder eso, temes perder eso, y vas a hacer cualquier cosa para no perder eso, aunque sea apostatar, aunque sea apartarte de Dios, aunque sea lo que sea. Bien, ahí diríamos, recuerda, bueno, en alguno de las objeciones es interesante porque dice que también forma parte de la razón natural, pues el amar a los otros. O sea, por ejemplo, en la primera objeción dice que al temor mundano parece competir la veneración de los hombres, pero a quienes no reverencian a los hombres se les vitupera. ¿Cómo se ve el caso del juez inicuo? Ni temía a Dios ni reverenciaba a los hombres. Parece que el temor mundano no siempre es malo, pero aquí recuerda Santo Tomás que lo que pasa es que en ese caso al hombre se le puede reverenciar de dos maneras, digamos por lo que hay en él de que procede de Dios, sea porque está en gracia o por las virtudes o porque es imagen natural de Dios. Entonces sí, porque en realidad tú te estás, digamos, el amar a esa persona o reverenciarla es en orden a Dios, con lo cual no es, digamos, estamos en un caso completamente distinto. El peligro sería, y pone aquí este ejemplo, reverenciar a un hombre como si fuera Dios. Y porque, o sea, cuando el César se quiere considerar Dios, pone el ejemplo de Eliseo, que les cantó las 40 varias veces a los gobernantes de su época. Bien, pero dejamos aparte eso. Pasa luego Santo Tomás a examinar el temor siguiente, el temor servil, y se pregunta, ¿el temor servil no es bueno? Pues fijaos el argumento que viene. En cambio está el hecho de que ningún mal proviene del Espíritu Santo. Pues comentando la glosa del texto, ¿no habéis recibido el espíritu de servidumbre?, escribe, un mismo espíritu es quien engendra dos temores, el servil y el casto. Luego, el temor servil no es malo. Atención en este argumento, no está diciendo el argumento que el temor servil sea uno de los dones del Espíritu Santo. El tema de ver el temor como don del Espíritu Santo saldrá más adelante. Ahora, lo que te está diciendo es que, según el argumento de la autoridad, la glosa que comenta el pasaje de 8:15, el mismo Espíritu Santo suscita tanto el temor servil, es decir, el temor al castigo, el temor a la pena, como el temor filial.
el temor a la culpa, el temor a la ofensa. Bien, recuerda que en el temor servil lo malo es propiamente su servilismo. Acordaos que para Santo Tomás es básico que el cristiano vive en una ley de libertad, porque tiene el Espíritu Santo como un principio interior que le lleva a hacer el bien. Por eso, siendo libre el que es causa de sí mismo, como se escribe en el comienzo de las Metafísicas, es siervo quien actúa no por sí mismo, sino como movido desde fuera por otro. Ahora bien, todo el que actúa por amor lo hace como movido por sí mismo, ya que se mueve a ello por propia inclinación, y por eso el obrar por amor va contra el servilismo. En consecuencia, el temor servil, en cuanto servil, se opone a la caridad. O sea, digamos, todo lo que hay en el temor servil, como de andar con temor por la pena que se puede recibir, va contra ese ser movido por el amor. Y en ese sentido es malo. Fijaos cómo lo explica. Por tanto, si el servilismo fuera esencial al temor, el temor servil sería absolutamente malo, como es absolutamente malo el adulterio, porque entraña en su esencia oponerse a la caridad. Pero el temor servil no entraña esencialmente el servilismo. O sea, está diciendo el temor servil, hay un aspecto malo, que es el servilismo, pero no es solo eso. No es simplemente el servilismo, el actuar como por algo exterior, no. En el temor servil también va a haber una cosa buena. Dice como la fe informe. La fe informe no entraña en su esencia la informidad. La fe informe es la fe sin caridad. O sea, la fe sin caridad no es que sea mala. Lo que está mal en la fe informe es precisamente que no tiene caridad. Entonces, sigue explicando. Ahora bien, el objeto del temor servil es la pena, a la cual es accidental que el bien contrario a ella sea amado como último fin, y por lo mismo pasa a ser temida como el mal principal, hecho que se da en quien no tiene caridad. Es decir, tú por el temor servil, lo que temes sobre todo es la pena, es padecer un castigo, y no te fijas en, digamos, aquello por lo cual viene ese castigo. Y es ahí donde está el problema de, digamos, que no está ordenado ulteriormente, igual que con la fe, algo parecido a lo de la fe informe. El problema de la fe informe no es la fe, sino que no está ordenada ulteriormente a la caridad. Dice, puede asimismo suceder que el bien vaya ordenado a Dios como fin y que por consiguiente la pena no sea temida como el mal principal, fenómeno que acontece en quien tiene caridad. Con lo cual, digamos, tú puedes tener temor servil porque temes la pena, pero eso no es lo más importante. Tú sobre todo lo que temes es la culpa, temes el pecado, temes la ofensa, y en ese sentido el temor servil se ordenaría al temor filial. Y por eso dice, en realidad la especie del hábito no se pierde por la orientación del objeto o del fin a otro fin superior. Por eso el temor servil es sustancialmente bueno, el servilismo en cambio malo. Es decir, el que tú temas la pena o el castigo no está mal, el problema es que tú temas la pena o el castigo como lo que más temes, digamos como el objeto último de tu temor. Pero si tú temes la pena y el castigo porque eso depende de que viene de una culpa, viene de una ofensa, entonces ese temor servil está ya ordenado al temor filial, se da con la caridad, y en ese sentido no se puede decir que el temor servil sea sustancialmente malo, no. El temor servil es sustancialmente bueno, es el aspecto de servilidad, por así decir, lo que tiene de malo. Bien, hay toda una serie de argumentos sobre cómo entender amor mercenario, en fin, algunas otras, alguna terminología, pero no nos detenemos porque nos llevaría muy lejos. Y luego, el artículo 5. Supuesto que ya estamos en plena, digamos, en el centro de la cuestión sobre el temor servil y el temor filial, realmente se identifican sustancialmente por lo que hemos dicho antes. Si hemos dicho que el temor servil se puede orientar luego al temor filial, ¿son lo mismo o no son lo mismo? Vamos a ver, porque además está la cuestión, la fe formada y la fe informe sí que son lo mismo. Vamos a ver un poco cómo se soluciona esto.
La respuesta de la autoridad va a ser de nuevo San Agustín, que aquí le cita mucho. Además, fijaos en ese comentario hermosísimo que tiene San Agustín. Os aconsejo que lo leáis a la primera carta de San Juan. Es interesantísimo, es una de las cosas más bonitas de los comentarios de San Agustín, que claro, ahí estaba hablando continuamente del amor, del temor, de estas cosas. Por eso de ahí Santo Tomás saca muchísimas enseñanzas. Y dice... Bueno, ahí San Agustín dice hay dos temores, uno servil y otro filial, también se llama temor casto, con lo cual está claro que hay dos, con lo cual no se identifican. Y explica, el objeto propio del temor es el mal, hasta aquí esto es común a los dos, y dado que como se ha demostrado los hábitos se distinguen por los objetos, o sea, siempre el mismo principio, es preciso que por la diversidad de males se diferencien específicamente los temores. Pues bien, específicamente se diferencian el mal de pena, que es el que rehúye el temor servil, y el mal de culpa, que es el que rehúye el temor filial, como hemos visto. Por tanto, el temor filial y el temor servil no son sustancialmente idénticos, sino específicamente diferentes, porque se refieren a dos males distintos. Uno es el mal de la pena y otro es el mal de la culpa. Como veis, es bastante sencillo. Y... es muy interesante aquí porque en la respuesta a la primera objeción va a aclarar un poco esa comparación entre los temores servil y filial y la fe formada y la fe informe. Recuerda, por ejemplo, la fe formada y la informe no difieren por el objeto. En las dos el objeto es Dios, tanto el objeto material como el objeto formal. Difieren solamente por algo extrínseco, o sea, por la presencia o ausencia de caridad. Y por eso la fe formada y la fe informe no se diversifican sustancialmente. Por eso fijaos que las dos son estrictamente sobrenaturales y de esto tuvo que insistir el magisterio ya desde la época protestante, luego también contra los jansenistas, que venían a decir que si no había caridad no había fe. O sea, aquí ha habido muchas, digamos, en eso el magisterio ha tenido que insistir que la fe, que la fe informe también es sobrenatural. Y aquí Santo Tomás lo explica muy bien porque en ambos casos la fe formada y la fe informe no difieren por el objeto. Pero en cambio el temor servil y el temor filial sí difieren por el objeto porque, repito, uno es de la pena y otro es de la culpa. También es interesante esto que dice aquí, la relación que ambos tienen con Dios, en la respuesta a la segunda objeción. Dice que el temor servil y el temor filial no guardan la misma relación con Dios, porque tú puedes decir, bueno, sí, el temor servil y el temor filial son distintos, pero me evitan el pecado. Yo no peco en un caso porque temo el castigo y en otro caso porque temo la ofensa, con lo cual me van bien porque yo no peco por el temor. Pero Santo Tomás dice que hay que distinguir. El temor servil, en efecto, se refiere a Dios como principio que inflige penas. El filial, en cambio, se refiere a él no como principio activo de la culpa, sino más bien como término del que rehúye verse separado por la culpa. O sea, cuando tú tienes el temor servil, lo que estás temiendo es que Dios te castigue, con lo cual estás temiendo ahí el castigo de Dios, que Dios es el que te va a castigar, está pensando sobre todo en el castigo eterno si tú mueres en pecado. Sin embargo, en el temor filial es distinto, porque ahí lo que tú temes propiamente es la culpa. Y acordaos que Dios no es causa de las culpas, la causa última de la culpa es la criatura. Ahí lo que temes es verte separado de Dios, porque la culpa lo que hace es que nos separa de Dios, con lo cual, como veis, no aparece de la misma manera Dios en el temor servil que en el temor filial. Dice, por eso la identidad específica no se deriva del mismo objeto que es Dios. O sea, en los dos casos aparece Dios, pero de una manera completamente distinta. También los movimientos naturales se diversifican específicamente por su relación con el mismo término. En realidad no son específicamente el mismo movimiento el que parte de la blancura y el que tiende a ella. Una cosa es que, digamos, haya un movimiento que parta de la blancura pues para difundirla o para lo que sea, y otro el movimiento que va hacia la blancura. Aquí la comparación sería, aquí la blancura sería Dios, entonces el movimiento que parte de la blancura sería el temor servil, porque ya hemos dicho que el castigo sí que viene de Dios, pensando en la pena eterna, mientras que la ofensa
la culpa no viene de Dios, sino que tú buscas a Dios y como buscas a Dios quieres apartarte de la ofensa. Bien, hay luego alguna otra relación con la esperanza, pero no entramos en esto. Y ahora también interesante, cómo se relaciona el temor servil con la caridad, porque parece que si hay temor servil no hay caridad. ¿Cómo vemos, vemos esto? Porque además, fijaos, digamos en los argumentos que luego habrá que responder, Santo Tomás, San Agustín, en ese comentario tan interesante a la carta de San Juan, dice que la caridad echa el temor. ¿Cómo vamos a entender todo esto? Bien, vamos a ver la respuesta. Dice, está el hecho de que, como ya hemos dicho, el temor servil es un don del Espíritu Santo, pero los dones del Espíritu Santo no desaparecen cuando sobreviene la caridad, por la cual habita el Espíritu Santo en nosotros. El temor servil, pues, no desaparece al llegar la caridad. Con lo cual aquí, diríamos, ya empieza a relacionar el temor servil con los dones del Espíritu Santo. Luego precisará un poco más todas estas cosas y los dones del Espíritu Santo conllevan la caridad, con lo cual no es que haya incompatibilidad entre la caridad y el temor servil. Lo va a explicar ahora. El temor servil, dice, viene por causa del amor de sí mismo, porque es temor de pena, detrimento del propio bien. Claro, tú te amas a ti mismo, entonces como la pena te va a fastidiar, obviamente temes la pena que Dios te inflige, con lo cual hay un temor de Dios, pero temor de que Dios te castigue, y eso está relacionado con el amor a sí mismo. Dice, por eso, en la misma medida en que el temor de pena puede coexistir con la caridad, en esa misma coexiste el amor de sí mismo, pues por el mismo motivo desea el hombre su propio bien y tema su privación. Con lo cual, dice, aquí está diciendo Santo Tomás, si el temor de la pena puede coexistir con la caridad, es porque el amor a sí mismo puede coexistir con la caridad. Con lo cual la pregunta de ¿puede haber temor servil y caridad? Es la misma pregunta. ¿Puede haber amor a sí mismo y caridad? Es lo que va a explicar. Y dice, el amor de sí mismo se puede relacionar con la caridad de tres maneras. La primera se opone a ella, al poner el fin en el amor del bien propio. Si tú pones tu fin último en ti y no en Dios, obviamente ahí se opone directamente a la caridad. Otra, el amor de sí mismo va incluido en la caridad, hecho que sucede cuando el hombre se ama a sí mismo por Dios y en Dios. Claro, esto ya es otra cosa distinta. Tú te amas a ti mismo, pero en orden a Dios. Los que hicisteis el seminario que tuvimos hace algunos años sobre la caridad, esto lo veíamos salía muchas veces. Debe darse un amor a sí mismo en caridad, pero subordinado a Dios, no puesto como en primer lugar. Y luego, el amor a sí mismo se distingue ciertamente de la caridad, pero sin contrariarla. Por ejemplo, cuando uno se ama a sí mismo en razón de su propio bien, pero sin poner en él su fin. Asimismo, respecto del prójimo puede darse un amor especial, además del amor de caridad que se apoya en Dios, cuando el prójimo es amado, bien por motivos de consanguinidad, bien por alguna otra cualidad humana, susceptible de ser ordenada en la caridad. Es decir, puede darse un amor a sí mismo distinto de la caridad, o sea, porque el otro es amarte a ti mismo por Dios y en Dios, o sea, sería el que tú te amas a ti mismo como parte de la caridad, es la caridad la que te lleva ese amor a sí mismo. Pero también existiría un amor a sí mismo que no es que venga de la caridad, pero puede ser ordenado por la caridad. Por ejemplo, cuando tú amas al prójimo, pues porque es pariente o por una cualidad humana, eso está bien, solo que eso hay que ordenarlo ulteriormente a la caridad. O sea, es distinto amar al prójimo por amor a Dios. Tú amas a otra persona porque sabes que Dios también la ama, y como tú amas a Dios, amas a la otra persona, o tú amas a otra persona porque sois parientes. Eso está bien, solo que es un acto que tú tienes que ordenar ulteriormente a la caridad. Dice, por lo tanto, el temor de la pena puede relacionarse con la caridad de las tres maneras. Primera, separarse de Dios. Es una pena que rehuye grandemente la caridad. Y esto pertenece al amor casto. O sea, tú ante todo amas a Dios y por tanto como la pena, la ofensa es... estábamos en el temor servil. Como la pena tiene que ver con la separación de Dios,
tú le rehuyes esa pena. Segunda, contrariando a la caridad. En este caso se rehuye la pena contraria al bien propio natural como principal mal, contrario al bien que se ama como fin. Y en ese sentido el temor de la pena no sería compatible con la caridad, porque tú ahí estás poniendo el amor a ti mismo como lo más importante, con lo cual ya no puede haber caridad. Y por eso dice que en ese sentido no habría caridad, o sea, sería el temor servilmente servil, o sea, que simplemente te estás fijando en ti mismo y no es que lo ordenes ulteriormente a Dios. Tercera, el temor de pena se distingue sustancialmente del temor casto, es decir, el hombre tiene temor de pena no por razón de la separación de Dios, sino por ser nocivo para el bien propio. Sin embargo, tampoco pone en ese bien su fin, y por lo mismo tampoco lo teme como mal principal. O sea, y ese es el temor de pena que puede existir con la caridad. Es decir, tú temes la pena que Dios te puede poner, pero no es que ese sea el objeto principal de tu temor. El objeto principal de tu temor está en estar lejos de Dios, en la culpa, en el pecado, pero también temes la pena. Un poco lo que se dice en el acto de contrición. Por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. Sería eso, el amor, el temor filial, por tanto la contrición perfecta. También me pesa porque podéis castigarme con las penas eternas del infierno. Es decir, también ese temor de la pena viene después, no está en primer lugar. Por eso dice, por eso en cuanto servil no permanece con la caridad, pero la sustancia del temor servil puede coexistir con ella lo mismo que el amor propio. O sea, acordaos, aquí es fundamental la relación temor servil, caridad es la misma relación amor a sí mismo, caridad. Según cómo se entiende una, se va a entender la otra. Bien, creo que esa cuestión, ese artículo era muy muy interesante para aclarar bastantes cosas. Y luego otro, el artículo 7, si el temor es principio de la sabiduría. Con esto estaba ese testimonio del Salmo que se repite tantas veces. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y claro, aquí Santo Tomás tiene que precisar muy bien las cosas, porque claro, la sabiduría es un conocimiento, el temor nos acaba de ver que tiene, o sea, cómo se relaciona con el conocimiento. Y dice, del principio de la sabiduría se puede hablar de dos maneras. Una, por ser principio de la sabiduría en su esencia, o sea, lo que es esencialmente conocer. La otra, en cuanto a su efecto, ponerte en marcha para conocer. Y fijaos que esto lo voy a explicar muy bien con el arte, o sea, las técnicas. El principio del arte en cuanto a su esencia son los principios de que procede, es decir, que tú conozcas, por ejemplo, cómo construir una mesa. Y en cuanto a su efecto, es el punto de partida de la realización del trabajo artístico, o sea que cojas las herramientas, cojas la tabla, empieces a clavar clavos y hagas la mesa. O sea que, como veis, hay un principio del arte, en este caso de hacer las mesas, que sería pues el conocer cómo hay que organizar las tablas, qué tipo de madera hace falta, qué tipo de clavos hace falta, pero en cuanto al efecto, o sea, del principio del arte como efecto es que te pongas a realizar el trabajo artístico. Y dice, pues sería edificar los cimientos, hay que comenzar la casa por los cimientos, o en el caso de la mesa hay que reunir la madera, todas estas cosas. Entonces, como la sabiduría es el conocimiento de las cosas divinas, teólogos y filósofos aquí la consideran de manera diversa, porque nuestra vida está orientada a la fruición de Dios por la participación de la naturaleza divina, y en ese sentido la sabiduría teológica, y eso se verá con el don de sabiduría, no es un mero conocimiento de Dios, tiene que ver con toda la orientación de la vida humana, con las razones divinas, el don de la sabiduría, lo que veremos. Dice, por lo tanto, el principio de la sabiduría en su esencia lo constituyen los principios de la sabiduría, que son los artículos de la fe. O sea, la sabiduría propiamente teológica tiene que partir de la fe. Y en ese sentido, el principio de la sabiduría es la fe. Como lo que hemos dicho antes, el principio del arte es conocer pues, cómo se construyen mesas, o cómo se edifican casas. Pero en cuanto a su efecto, el principio de sabiduría es el punto de partida del que arranca su operación. Lo que hemos dicho antes en la comparación, el comenzar a hacer los cimientos, el reunir la madera y el martillo. En ese sentido, el principio de la sabiduría es el temor, aunque lo son de manera diversa el temor servil y el filial. ¿Por qué? El temor servil lo es
como principio que dispone para la sabiduría desde fuera. Claro, por el temor de la pena, tú no pecas. Y si no pecas, digamos, ya estás más dispuesto para vivir conforme a la fe, para realizar todo lo que tiene que ver con la fe. El temor casto o filial, en cambio, es principio de la sabiduría como primer efecto suyo. En efecto, dado que corresponde a la sabiduría regular la vida humana por razones divinas, se habrá de tomar el principio de aquello que lleve al hombre a reverenciar a Dios y someterle a Él. Por tanto, como tú temes la ofensa a Dios, temes el pecado, reverencias a Dios, con lo cual toda tu vida se regula conforme a Dios y de esa manera estás ya en la sabiduría. O sea, porque, repito, la sabiduría esencialmente parte de la fe, pero como eso luego hay que llevarlo a la práctica, o sea, porque lo que ha dicho antes, desde un punto de vista teológico no es un mero conocimiento, sino también que el hombre se ordene a Dios. Entonces, para que se dé esa ordenación a Dios, primero tienes que tener la fe, claro, si no hay fe no hay nada que hacer, pero para comenzar esa ordenación a Dios te hace falta el temor. Por una parte el temor servil, que diríamos sería como desde fuera, como exterior, y el temor filial, desde dentro, el que te mueve ya a reverenciar a Dios y alejarte del pecado. Bien, y luego va a hablar de otro término, el temor inicial y el temor filial. Esta es otra terminología que aparecía en algunos padres de la Iglesia. De hecho, fijaos, de nuevo aparece en San Agustín, en el argumento de autoridad, dice: está el hecho de que lo perfecto y lo imperfecto no se diversifican sustancialmente. Ahora bien, el temor inicial y el filial se diferencian por la perfección o imperfección de la caridad, como se ve por San Agustín en el comentario de la primera carta de San Juan. Luego, el temor inicial no es sustancialmente distinto del filial. El temor inicial es, digamos, aquel que tiene la persona cuando comienza a amar a Dios. Y acordaos que amar a Dios es la caridad. Fijaos, el temor inicial se llama así por ser el principio inicial, pero dado que tanto el temor servil como el inicial son de alguna manera principio de la sabiduría como hemos visto antes, que incluía no solo la fe, sino las otras virtudes, la esperanza, la caridad, etc., a los dos se les puede llamar en cierto modo inicial. O sea, también el temor servil podría ser un poco inicial, pero no es eso, digamos, el uso más adecuado. Dice: no es sin embargo esta la acepción del concepto inicial con el que se distingue el temor servil del filial. La acepción está tomada en el sentido de lo que atañe al estado de los principiantes, es decir, en quienes con el comienzo de la caridad se introduce cierto temor filial, pero sin que haya en ellos un temor filial perfecto, pues no han llegado a la perfección de la caridad. Por eso el temor filial inicial se relaciona con el filial como la caridad imperfecta con la perfecta. O sea, la caridad que ya va actuando mucho más, que ya, digamos, llega toda la vida del cristiano, pero la caridad perfecta y la imperfecta esencialmente son lo mismo. O sea, no es que haya especies de caridad, solo que en un caso llega más cosas o está más firmemente asentada, en otros está menos. Por tanto, el temor inicial, tal como lo explica aquí a partir de lo de San Agustín, esencialmente el temor inicial es lo mismo que el temor filial. Aunque fijaos, también recuerda que puede haber un temor inicial que sea el temor servil, pero entonces ya estamos hablando de otra cosa distinta. O sea, fijaos, Santo Tomás aquí, esto es muy importante, no desprecia para nada el tema del temor servil. Muchas personas les puede ayudar y esto en la estética cristiana es fundamental. Hay que tender al temor filial, o sea, amar a Dios temiendo ofenderle, por el amor que le tenemos, porque tememos el pecado como ofensa a Dios, aunque también, y a veces pueda ser útil, el temor servil, temer la pena por si se nos descuida lo otro, que tengamos, diríamos, los dos recursos. Fijaos también, esto es muy importante, luego hago aquí un pequeño inciso con el tema del sacramento de la penitencia, porque, y esto explica muchas cosas de lo del acto de contrición, para el perdón del pecado lo que hace falta es ese amor a Dios, pues por sobre todas las cosas y por sí mismo, y amarle y dolernos de que el pecado haya sido una ofensa, es lo que se llama la contrición perfecta. Pero si no hay contrición perfecta,
está lo que se llama la atricción, que es esa conversión por el temor de la pena, o contrición imperfecta. Evidentemente, con el sacramento de la penitencia, lo que hace es que se convierta, se transforme interiormente, independientemente de que tú tengas más o menos conciencia, porque aquí la conciencia no es que cuente demasiado, tú pasas ya, te renueva el Señor interiormente y entonces ya le amas y temes por tanto la ofensa. Entonces, si solo hay mera atricción, hace falta el sacramento de la penitencia, o sea, hay contrición imperfecta, hace el sacramento de la penitencia, mientras que podría, digamos, para que actúe todo el tema de la penitencia como deseo, el deseo de penitencia, todo ese tipo de cosas, haría falta la contrición perfecta, arrepentirte de algo por amor a Dios, no meramente por el tema del castigo o de la pena. Bien, solo que esto habría que tratar con mucho más detalle en el sacramento de la penitencia y no lo vamos a ver ahora, pero deciros que el tema de temor servil, temor filial, tiene su extensión y está relacionado, aunque no sea lo mismo, con el tema de la contrición y la atricción y el sacramento de la penitencia. Bien, pues ya llegamos a lo que sería la cumbre de esta cuestión, sobre el tema del don del Espíritu, el temor como don del Espíritu Santo. Y aquí, como veis, va a haber ahí toda una serie de objeciones y la respuesta es bastante amplia, lógico, porque este sería el artículo central, pero el argumento de autoridad es clarísimo. En el texto de Isaías, que es el centro, la carta magna de los dones del Espíritu Santo, aparece el temor de Dios, con lo cual en el Mesías estaba el temor de Dios, luego el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo. Para la solución, explica que el temor es múltiple, esto nos ha salido ya. Recuerda que el temor humano no es don de Dios, sería el temor mundano. Pone ahí el ejemplo en el que San Pedro niega a Cristo, tenía miedo de que le detuvieran y por eso, antes que le detengan, niega a Cristo. Sería el temor del que el Señor había dicho: temed a quien puede echar en el infierno alma y cuerpo. Diríamos, con lo cual, no, o sea, por ahí no vamos, o sea, el temor humano no es simplemente, o sea, no puede ser un don de Dios. El que es temor de Dios es este: temed a quien puede echar en el infierno alma y cuerpo. Y ahora va a profundizar si hay que aplicarlo al temor servil o al temor filial. Dice: de la misma manera, tampoco se ha de contar el temor servil entre los 7 dones del Espíritu Santo, aunque provenga de él. O sea, antes ha dicho que el temor servil es don del Espíritu Santo, pero no en el sentido de uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Es don del Espíritu Santo en cuanto que también la gracia causa ese temor, el temor a ser castigado, el temor a las penas. O sea, también la gracia puede causar eso, pero el don del Espíritu Santo propiamente, vamos a ver que es el temor a la culpa, por tanto el temor filial. En realidad, como afirma San Agustín en el libro de Natura et Gratia, puede llevar aneja voluntad de pecar, mientras que los dones del Espíritu Santo no pueden coexistir con la voluntad de pecar, claro, porque y por eso los dones del Espíritu Santo no se dan sin caridad, claro, en el sentido de que tú puedes, en el fondo, temer que Dios te castigue, temer la pena, pero si pudiera cometería ese pecado. Lo que pasa es que lo que temo es que Dios me castigue, con lo cual, como veis, podría darse el caso que coexistiera el temor servil con la voluntad de pecar, y por tanto el temor de Dios enumerado en los 7 dones tiene que ser el temor filial, es decir, el temor de la misma culpa, el temor de la ofensa de Dios. Y esto es muy claro porque los dones del Espíritu Santo son esas perfecciones habituales de las potencias del alma para que sean más dóciles para recibir la moción, igual que las potencias apetitivas por las virtudes morales se hacían más dóciles para ser movidas por la razón. Dice: ahora bien, para que un ser esté en buenas condiciones de movilidad en relación a su motor, se requiere lo primero que le esté sometido y sin resistencia, pues la resistencia ofrece obstáculos al movimiento, y esto hace en realidad el temor filial o casto.
ya que por él mismo reverenciamos a Dios y huimos no someternos a él. Claro, porque por el temor filial, el temor de la culpa, tú rechazas cualquier cosa que pueda ser contraria a Dios y quieres someterte a él para no cometer ninguna culpa. Dice, por eso, precisamente, el temor filial tiene en primer lugar, en escala ascendente, entre los dones del Espíritu Santo, y el último, en escala descendente, como expone San Agustín en el libro de Sermone Domini in Monte. O sea, según como puedes ver incluso el temor filial como un punto de partida, el rechazo al pecado, y luego vienen los otros dones. Sería como, digamos, el primer escalón de esa subida hacia Dios. Bien, recuerda que el amor filial no es contrario a la virtud de la esperanza, porque el temor filial no nos induce a temer que nos falte lo que esperamos alcanzar por el auxilio divino. Lo que tememos es que rechaces ese auxilio. O sea, el temor filial te dice, yo tengo miedo, no sea que vaya a pecar, pero eso no va en contra para nada de la esperanza. Bien, se podrían comentar alguna otra cosa, pero vamos a avanzar con el resto. Bueno, por ejemplo, sí, esta última muy interesante, que el temor filial excluye completamente la soberbia, porque el principio de la soberbia sería apostatar de Dios, mientras que el temor filial te lleva a rechazar absolutamente cualquier pecado y a ser más dócil a Dios. Bien, el 10 también muy interesante, si el temor disminuye al crecer la caridad, o sea, si cuanto hay más caridad, hay más o menos temor. Y que acordaos porque, de nuevo, San Agustín, comentando la primera carta de San Juan, explica que cuanto la caridad crece, tanto el temor disminuye. Pero cita una cosa de San Agustín, en el libro de las 83 cuestiones, donde explica, el temor de Dios no ya incoa, sino perfecciona la sabiduría, es decir, la que ama intensamente a Dios y al prójimo como a sí mismo. Con lo cual hay que explicar la relación entre el temor y la caridad. Dice, vuelve a recordar, el temor de Dios es doble, filial, con el que se teme su ofensa o su separación, temes la culpa, y el servil, con el que se teme la pena. Ahora bien, el temor filial debe crecer al aumentar la caridad, como aumenta el efecto al aumentar la causa. Claro, cuanto más amas a Dios, más temes ofenderle. Lógicamente, cuanto más amas a una persona, extremas la delicadeza para no hacer nada que pueda ir contra esa persona. Por supuesto que tú tienes muchísima confianza en esa persona, tienes la confianza que te va a perdonar, pero por tu parte, cuanto más la amas, más vas a hacer todo lo posible para que no ofenderla de ninguna manera. El temor servil, por su parte, pierde del todo su servilismo cuando llega la caridad, pero permanece sustancialmente el temor de la pena, como ya hemos dicho. O sea que, fijaos lo que hemos visto antes, puede haber temor servil con la caridad, pero ya pierde su servilismo y simplemente se queda en ese otro aspecto que también está bien, temer la pena. O sea, temer la pena está bien, pero como cosa secundaria respecto a temer la culpa, temer la ofensa a Dios. Y lógicamente, este temor, el temor servil, disminuye al crecer la caridad. ¿Por qué? Sobre todo en cuanto a su acto, pues cuanto más se ama a Dios, menos se teme la pena. Estás más pendiente a Dios, fijaos, va a explicar aquí, en primer lugar porque se presta menos atención al propio bien, al cual se opone la pena. O sea, tú sobre todo ahí te estás fijando en Dios, te fijas menos en ti mismo, con lo cual prestas menos atención a lo de la pena. Y en segundo lugar, porque cuanto más firme es la unión, tanto mayor es la confianza en el premio, y por lo tanto menos se teme la pena. Obviamente, siempre sabemos que podemos pecar, que debido a las heridas del pecado original podemos apartarnos de Dios en cualquier momento, o sea que eso siempre va a estar. Pero en la medida que hay mayor caridad, que hay mayor amor a Dios, estás más pendiente de Dios que de ti mismo y tienes una confianza mayor en ese premio. O sea que en ese sentido, la caridad va a hacer que aumente el temor filial, que disminuya el temor servil y desde luego que quede privado completamente de servilismo y además que cada vez se le preste menos atención. Bien, y ya brevísimamente, simplemente comento esto último, permanece en la patria el temor. Explica que, desde luego, temor servil ya no hay en el cielo, como ya estás en el cielo, sabes que del cielo no puedes salir, obviamente no temes el castigo del infierno, porque estás ya en el cielo. Esto es
Esto es bastante claro. Por otra parte, el temor filial, como aumenta al aumentar la caridad, se perfecciona también en la caridad perfecta. Lo que pasa es que aquí diríamos el acto del temor filial va a ser distinto, porque fijaos, para evidenciar esto, acordaos el temor filial, el temor a la culpa, dice, bueno, si tú no puedes pecar en el cielo, ¿cómo vas a tener miedo, temor de pecar? Dice, para evidenciar esto es de saber que el objeto del temor es el mal posible, como el de la esperanza es el bien posible. Mas siendo el movimiento del temor una como huida, el temor implica la huida de un mal arduo posible, pues los males pequeños no infunden temor. Por otra parte, como el bien de cada cosa radica en permanecer en su orden, así el mal radica en abandonarlo. Pues bien, el orden de la criatura racional consiste en someterse a Dios y dominar sobre las demás criaturas. De ahí que como el mal de la criatura racional está en someterse a otra criatura inferior por amor, su mal consiste en no someterse a Dios, sublevándose contra él. Este mal es posible en la criatura racional considerada en su esencia, dada su volubilidad de su libre albedrío, pero en los bienaventurados es imposible por la perfección de la gloria, con lo cual la huida del mal, que consiste en no someterse a Dios, existirá en la patria como posible a la naturaleza, es decir, la naturaleza humana por sí misma sería capaz de separarse de Dios, pero como ya estás en la bienaventuranza, no. Con lo cual, en ese sentido, ya no va a ser posible ya no va a ser posible el separarte de Dios. Y por eso cita aquí unos textos de San Gregorio y de San Agustín, diciendo que, o sea, que, que el ya será más bien un temor de admiración. No un temor de que vayas a ofender a Dios, sino de que te admires de esa grandeza de Dios y eso te provoque, por así decir, ese temor. O San Agustín, por su parte, en este mismo sentido, en la ciudad de Dios, habla del temor de Dios en la patria, digamos, o incluso con cierta duda. Dice, no sé si este temor casto permanecerá por los siglos, fijaos cómo lo explica al final, o si allí no puede haber temor de ningún género, tal vez se ha llamado temor que permanece por los siglos de los siglos, porque permanecerá aquello a lo que el mismo temor conduce. Claro, acordaos que el temor filial a lo que te lleva es a no separarte de Dios, con lo cual lo que tienes en el cielo es Dios, del cual nunca te vas a separar. Y en ese sentido, diríamos, estaría el objeto último del temor filial, porque acordaos que el objeto del temor filial era el Dios, pero para no ofenderle nunca. Y a lo que te lleva ese temor filial es lo que tienes ya para siempre en el cielo. Bien, lo dejamos, que nos hemos pasado un poco del tiempo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.